El ministerio empieza a viajar gastando presupuestos de más de 1 millón de soles en cada visita a diferentes regiones con sus famosas mesas descentralizadas y llamando a gremios uno por uno para escuchar lo mismo que ya conocían. Cuando debieron dedicarse a dar soluciones, se han dedicado a viajar. Señor Giovanni Díez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida Exitosa. Tenemos el contacto en estos momentos con Giovanni Díez, presidente de la Unión de Gremio de Transporte Multimodal del Perú. Si nos pueden confirmar, entendemos que se encuentra en la línea, pero hay una complicación en la comunicación que los estamos esperando en estos momentos para poder conversar. Giovanni Díez, ahora sí se encuentra con nosotros. En la comunicación le damos la bienvenida. Señor Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, cuéntenos un poco lo que motivó finalmente a su gremio a que se mencione de esta nueva paralización que estaría acatándose este lunes 27 de junio. Bueno, hago una salvedad. Nosotros estamos pronunciando el paro para el 4 de julio. Si bien es cierto, hay algunos gremios de transporte de carga que entran el 27. Las razones casi son las mismas. La diferencia es que el 27 entra transporte de carga y el 4 de julio estaría iniciando la paralización, las diferentes modalidades de transporte que son 8 más conductores. Sí, es cierto que estamos haciendo un recuento de las actas que no se han cumplido a la fecha, empezando con las actas del 6 y el 7 de noviembre. ¿Por qué digo 6? Porque el 6 fue netamente una acta firmada con acuerdos para el transporte de carga y los temas multisectoriales. Y el acta del 7 de noviembre es netamente multimodal, donde entran las 8 modalidades de transporte. Las dos actas se firmaron y se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo. La idea era que ellos nos pidieron 15 días para dar solución a la mayoría de los temas. Sin embargo, le dimos más de 180 días y no hubo solución. El día 4 de abril, y también los otros gremios empezaron el día 28 de marzo, nuevamente fuimos a una paralización con la intención de reclamar lo no cumplido en las actas anteriores. Y lamentablemente el 4 de abril tampoco no nos cumplen. Sin embargo, una vez más caímos al juego del diálogo, tratando de buscar las soluciones en conjunto y firmamos una nueva acta, que esta acta se dio la firma el 9 de abril. El 9 de abril, ¿no? Giovanni, a ver, Giovanni, para que nos pongas en un mejor contexto, ya nos has hecho una correlación de fechas para entender desde cuándo vienen exigiendo ustedes y que no hay las soluciones que les han prometido iban a darles. Pero ¿cuáles son esos puntos que ha incumplido el gobierno que ha hecho que ustedes digan, bueno, ya no podemos esperar más tiempo, ya no tenemos paciencia para seguir esperando la solución y no vamos a la paralización el 27 de junio? Sencillo, con este acumulado de temas, te hago referencia que en el grupo de carga habían 13 puntos dentro del petitorio y en el otro punto 14, haciendo un total de 27 puntos que a la final se han acumulado unos más. Pero los que nos une a todos básicamente es el tema del combustible, el tema de los peajes, el tema de la ley de municipalidades por el abuso de las ordenanzas, el tema de la normatividad que es totalmente incongruente entre los decretos supremos que lanza el Ejecutivo en este caso, el tema en el caso de carga de la reserva de carga, de la tabla de valores referenciales, y en el tema multimodal se suma la inestabilidad jurídica en el caso de las empresas de transporte urbano. Tenemos una ley 31096 que realmente no se reglamentó de manera correcta, entre otros temas que finalmente suman 27 puntos, ¿no? Entonces todo esto ha sido una acumulación de temas que se siguen acumulando y sencillamente a la autoridad no le interesa, no quiere dar soluciones. Pero Giovanni, la solución que en su momento había planteado el gobierno con la exoneración temporal del impuesto selectivo al consumo para que de esta forma se abarate el costo del combustible y beneficie a los transportistas, no ha sido eficiente, entre otras cosas por el contexto global. Sin ánimos, de mi parte, de defender al gobierno, ¿por qué no entender esa coyuntura internacional en la que el gobierno dice, intento hacer algo, pero no puedo porque la situación global de la economía, del precio del petróleo que sigue incrementándose, no me permite hacer eficiente la medida que quiero hacer para que se abarate el tema del combustible? ¿Por qué no entender en ese aspecto la situación internacional? Te explico un poco, Jorge, desde la óptica nuestra, que somos los conocedores y somos los consumidores directos del combustible. Por ejemplo, nosotros en la propuesta, la idea era quitar 3 impuestos
Uno de ellos era el impuesto selectivo al consumo, el otro era el Fondo de Estabilización de Precios y el impuesto al rodaje. Sin embargo, se logró uno de ellos, que es el impuesto selectivo al consumo, que en cristiano, al sacarle al precio del diésel, equivalía aproximadamente a $1.30. Entonces, en ese contexto, en esa fecha, nosotros teníamos un combustible que estaba en aproximadamente 13 soles 50. Entonces, al retirar $1.30, aproximadamente debería llegar a nosotros a 12 soles 20. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y es algo que normalmente le estamos echando la culpa, por ejemplo, al tema de la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué es lo que sucede? El día 15, entre el 15 y el 23 de febrero, el barril de combustible, precio internacional, llegó a su pico más alto, $131. En ese entonces el combustible costaba 13 soles 50 en el mercado. Ahora el barril cuesta $109 y el precio del combustible, en el caso del diésel, está bordeando los 16 soles 50, incluyendo $1.30 que debió bajar adicionalmente, lo cual no lo hemos visto, y las gasolinas están bordeando los 30 soles. Entonces, la matemática que utilizan nuestros expertos funcionarios, y en este caso Petroperú, con sus famosas fórmulas polinómicas, no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, somos el combustible más caro de Sudamérica, $6.30 aproximadamente en el mercado, mientras que otros países sin subvención están en el promedio de $4 y $5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué somos extraterrestres o qué cosa pasa en el Perú? Entonces, ¿por qué tiene que seguir subiendo? Entonces, ante esa situación, ¿qué esperan ustedes del gobierno hasta antes del 27 para que eviten entrar a esta medida de fuerza? Muy sencillo, al ministro y a los ministros que se han reunido con nosotros le hemos dicho no queremos saber más de mesas de diálogo. Lo que nosotros queremos es que en los días hasta el 4 de julio se presenten decretos y resoluciones resolviendo por lo menos gran parte de la problemática del transporte. Pero a la fecha que estamos 21 no tenemos nada. No tenemos nada, lo único que hemos encontrado es una lucha constante por dividir a los gremios y la consecuencia de ello es que un gremio hoy día está diciendo que no va al paro y lo que están buscando es desestabilizar en vez de buscar soluciones. Y eso realmente es lamentable porque no vemos intención del Ejecutivo por dar soluciones. Pero Giovanni, antes de hablar de otras responsabilidades, pero ¿por qué mencionar que el Ejecutivo estaría intentando dividir al gremio de transportes? ¿De qué manera estaría haciéndolo? Muy sencillo. Te acabo de dar digamos, cómo han venido las cosas desde noviembre, sí. ¿No? Hemos tenido mesas que hemos debido trabajar a la fecha. Sin embargo, el día 4 de abril, con el último acta firmada, se quedaron en dos cosas muy sencillas. Primero, la preparación de una mesa express que duraría entre 15 a 20 días para trabajar permanentemente los temas pendientes y dar solución, y la otra es la mesa permanente donde se iban a tomar otros temas que obviamente necesitan de otros sectores, de otros ministerios, etcétera. Sin embargo, teniendo la matriz, teniendo las propuestas, teniendo la problemática del transporte, el ministerio empieza a viajar gastando presupuestos de más de $1 millón en cada visita a diferentes regiones con sus famosas mesas descentralizadas y llamando a gremios uno por uno para escuchar lo mismo que ya conocían. Cuando debieron dedicarse a dar soluciones, se han dedicado a viajar y a distraer la atención del transportista y darle atenciones a gremios regionales a la cual no nos oponemos, pero sencillamente se burlaron de nosotros y no han hecho nada a la fecha. Entonces ahora viene la desesperación a pocos días que no los escuchamos y todo lo demás, cuando deberían ya estar saliendo decretos y resoluciones porque hay muchos temas que no necesitan tanta cosa y ya deberían estar resueltos y no se ha hecho, Jorge. Pero, es por eso que estamos en esta situación, ¿no? Pero además de responsabilidad que pueda tener el gobierno, ¿qué otro sector o qué otra institución considera tu gremio de que son también responsables de esta crisis? Es correcto. Si bien es cierto, hay cosas que vienen desde antes y eso hay que ser muy directos, es correcto. Hay muchos temas que no vienen de este gobierno o se vienen arrastrando, pero también hay temas y que sí también lo hemos escuchado al ministerio cuando nos dicen, por ejemplo, el tema del combustible no depende de mi ministerio, ¿no? O el tema de la amnistía de papeletes depende del Congreso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos dicen ellos que hay varios proyectos de ley que sencillamente no los atiende el Congreso, también hemos ido al Congreso y no tenemos respuestas por parte de ellos. O sea, otro paseo más. Por otro lado, tenemos a un ministerio público en el tema de la inseguridad de transporte, en las vías, en los asaltos y todo lo demás, que hay una burocracia total y los delincuentes salen libres por exceso de carcelería, ¿no? Y otro tema, otra institución más que no sirve para nada.
Y finalmente tenemos al tema de las instituciones fiscalizadoras y supervisoras como Indecopi, como Ocinermin en el caso de los combustibles, como Ocitran en el tema de los peajes y carreteras, como el tema de Ocitran en el tema de la problemática del transporte, la Defensoría del Pueblo y todos ellos, cuando enviamos cartas y nos quejamos y todo lo demás, otro saludo a la bandera y te dan respuestas pues de aquí a 7, 8 meses, cuando el problema debe resolverse dentro de los 30 días. Bien, para terminar. Por eso hemos dicho que se vayan todos. Ya, para terminar. Nadie tiene una solución. Para terminar. Esa es un poco la situación. Claro, Giovanni, para terminar. Entonces, ustedes no están aceptando una llamada telefónica, correo electrónico, un WhatsApp, donde les puedan decir, vengan y sigamos conversando a ver qué solucionamos. Ustedes solamente esperan encontrar en la publicación oficial en el Diario del Peruano alguna resolución suprema que dé solución a las demandas que ustedes han planteado desde hace muchísimo tiempo. Es la única manera de evitar que el 27 haya un paro de transportes de carga y multimodal. Definitivamente, insisto, la fecha nuestra es 4 de julio. Es correcto que nosotros estamos con ese tema. Y le hemos dicho, ¿para qué nos vamos a sentar si ellos tienen todo? Tienen los petitorios, tienen las propuestas, tienen las matrices. Entonces lo que necesitamos son decretos y resoluciones. ¿Para qué nos vamos a sentar? ¿A perder más tiempo? No, necesitamos ver en el camino. Todavía tiene 15 días el Ejecutivo para poder promulgar o en todo caso decretar todos estos temas que gran parte están muy fáciles de atender, pero por alguna razón no quieren dar soluciones. A ver, precísanos. La información que tenemos desde el día de ayer era para el 27 de junio la paralización. Me estás diciendo otras fechas. ¿Qué fecha exactamente manejan como gremio, como tentativa para que paralicen actividades? Nosotros hemos enviado comunicados desde hace 60 días, una paralización para el 4 de julio como transporte multimodal. En el caso de los gremios que están yendo para el 27 de junio, son gremios de transporte de carga, que obviamente también son nuestros hermanos, son parte también de lo que tenemos como multimodal, pero bueno, aparentemente el 27 arrancarían los paros, se juntan los del 4 y como es indefinido, es muy probable que los paros duren más de 15 días, ¿no? Esperemos que no, por el bien del país, pero lamentablemente no podemos ya dar un paso atrás porque sencillamente no hay forma que nos escuchen, sino tomando una medida de este tipo, lo cual es lamentable que el gobierno no quiera atender, ¿no? Por donde se lo ve es lamentable. Giovanni Díez, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Nos queda bastante clara la posición que tienen ustedes en estos momentos respecto a la demanda que están planteando y que lamentablemente tras varios meses de intentar buscar soluciones, las mismas no se han conseguido por parte del gobierno. Vamos a la pausa, son las 8:30. Regresamos con más aquí en Exitosa Te Escucha.